Bueno, quiero que partamos la actividad de hoy recordándoles la unidad de asuntos estudiantiles. Ustedes pueden ver a alguien que esté viviendo un momento difícil, que sienta que no sabe qué va a hacer, que lo agobian las cosas de la universidad o de la vida o de lo que sea. Ustedes cuentan con este recurso, ¿verdad? Que es un recurso para orientarles, apoyarles, ¿verdad? Probablemente derivarles a servicios que los pueden ayudar mejor, y tengan presente que es tan sencillo como escribir un email o un teléfono, y habitualmente en menos de 24 horas usted tiene una respuesta en la que le orientan qué hacer. Ojalá que les funcione la memoria, pero si no, lo tienen en la primera lámina de esta presentación, que ya está en PDF en la web del curso. Entonces, lo que nos corresponde revisar hoy es un tema fascinante, un tema que difícilmente pueda ser abordado en una clase de una hora, ¿verdad? Es el tema de memoria. Pero no memoria entendida únicamente desde la psicología, sino los sistemas cerebrales de memoria. Y este es probablemente el tema más estudiado en neurociencia, ¿verdad? Junto con la atención, memoria es el siguiente tema más estudiado. ¿Y por qué el tema más estudiado? Es fácil de entenderlo si uno mira a la historia de las ciencias en general de la mente, e incluso a la historia de la anatomía o el estudio del funcionamiento del cuerpo humano. Ustedes tienen acá, este es un dibujo de Galeno, el padre de la medicina, de su época precisamente. Tiene la idea de que había una vesícula dedicada a la memoria, pero luego esto dejó de ser únicamente una curiosidad que impactaba a filósofos o estudiosos del cuerpo y los procesos mentales, o el vínculo entre el cuerpo y el alma, ¿verdad? Y pasó a ser parte de la cultura general, ¿verdad? Nosotros tenemos hoy una civilización que está profundamente centrada en la capacidad, ¿verdad? En qué sé, qué no sé, qué puedo hacer, qué puedo no hacer. Y acá entonces van a tener ustedes varias referencias hollywoodescas que todas son dignas de ver. Así que si dicen, no ha salido ninguna película buena, y usted tiene el tiempo, ¿verdad?, de ver una película, pues bueno, aquí tiene una buena lista. ¿Saben cuál es esta? Muy jóvenes, ¿verdad? Memento. No, perdón, esta se llama Matrix, de Matrix. Memento de Matrix. La matriz, ¿verdad? ¿Y por qué la pongo acá? Porque ahí está la idea de que de alguna manera yo puedo desarrollar un aparato que impida o que se salte el proceso de adquisición de una nueva memoria, ¿verdad? El proceso de aprendizaje y especialización y refinamiento de la formación de una memoria. Y es esta idea de que perfectamente podríamos tener un aparato, ¿verdad?, que hiciera una sesión, y esta es neurociencia, pues usted se coloca 4 electrodos y en un segundo se le transmiten los conocimientos de neurociencia y quedan ahí disponibles para ser usados después cuando usted los necesite. Ese es el de Matrix. Pero hay otras preguntas que tienen que ver no con la formación de nueva memoria, sino con la pérdida de la memoria que ya tenemos, ¿verdad? Y ahí viene toda la idea de las amnesias, y recuerden ustedes esto, Bourne Identity, ¿verdad? Y la serie de Jason Bourne, ¿verdad? Y cómo de alguna manera estas personas que por cierta manipulación inducida, intencional o sin intención, ¿verdad?, de alguna manera pierden un contexto importante porque pierden la capacidad de recuperar alguna fuente de su memoria. Luego puede haber memorias larvadas, guardadas, ¿verdad?, en el cerebro, y que se activen en un momento particular. Esto fascina también la idea de hoy. Hay otras películas como si fuera la primera vez, ¿la vieron? Sí. ¿Y Memento? No. Memento es, señores, Memento es probablemente un mínimo del currículum de psicología. Así que si usted no ha visto Memento, por favor, ya está, o sea, más que libre en cualquier plataforma, la puede ver en que se iba a estar, no sé si, a lo mejor no está en YouTube, pero por ahí va a estar, ¿verdad? Vea Memento. Memento tiene tantos matices y está tan bien hecha y aborda tan bien el fenómeno de la memoria, y refiere a la historia, una historia que probablemente sí ustedes conocieron. ¿Escucharon hablar de HR? ¿El paciente HR? Sí. ¿Verdad?
Si no, hoy yo se lo voy a recordar un poquito, pero básicamente esta es una persona que pierde la capacidad de formar nueva memoria. Por tanto, imagínense, por ejemplo, que su último día de formación de memoria es el día de hoy, Dios no lo quiere, ¿verdad? Bueno, usted amanece todos los días en el día de hoy, por el resto de su vida. O sea, no formó nueva memoria y entonces cada vez que se despierta en el mismo lugar, ¿verdad? En la última memoria episódica, que es fuente de la memoria autobiográfica que usted formó. Esa es la idea esta, ¿no? Luego tenemos otras en que hay borrado intencional de la memoria. Aquí tienen, ¿verdad?, los Men in Black, Los Hombres de Negro, y esta película que es excepcionalmente buena se llama Paycheck, ¿verdad? En que básicamente, miren ustedes, porque en la medida en que evoluciona la tecnología, muchas cosas que normalmente consideramos como extremadamente futuristas o imposibles, se vuelven cada vez más reales. Bueno, esto es una máquina que de alguna manera borra memorias selectivamente. Entonces, parte de la garantía del accionar de este señor es que él va a actuar, ¿verdad? Una misión encubierta, pero que después le van a borrar la memoria, así que ni siquiera, aunque él lo intente, puede traicionar a aquellos que lo controlaron porque lo va a haber borrado. No se va a acordar. Y luego, esta es parte de una serie que se llama Altered Carbon, no sé si la vieron, bueno, acá tienen otra serie, la cual apunta, yo diría, al extremo de esta concepción con respecto a la memoria y lo que somos, que es básicamente la concepción de identidad. O sea, yo soy mi conciencia, pero mi conciencia en buena parte se alimenta de mis experiencias, de lo que yo he vivido, de lo que sé, de lo que puedo hacer, y por tanto, si ellos sobreviven, yo sobreviviría, incluso en el sentido de la autopercepción. Bueno, esa idea se expresa en esta serie, en la cual, ¿verdad?, vienen cuerpos disponibles y usted sencillamente, si tiene la plata, se puede comprar un cuerpo, ¿verdad?, y qué sé yo, y transfiere su conciencia, o sea, transfiere el conjunto de su memoria hasta ese momento hacia un nuevo cuerpo y lo usa. Y si hoy se siente, ¿verdad?, con la idea de salir, qué sé yo, no sé, con un cuerpo rosado, pues sale con un cuerpo rosado encima. Esa es la idea de esta película. O sea, resumen o raya para la suma, la memoria, señores, está íntimamente ligada a la pregunta de lo que somos. Y actualmente, ¿verdad?, existe mucha propensión a la identidad entre mis capacidades de memoria, que me habilitan a aprender determinadas cosas y tener ciertas competencias, con, ¿verdad?, la idea de lo que soy. Entonces, para la clase de hoy, nosotros tenemos estos objetivos de aprendizaje: identificar distintos sistemas de memoria y cómo ellos se manifiestan en la conducta observable del individuo, mencionar los correlatos neurales, tanto estructurales como funcionales de los sistemas de memoria, y el tercero y último, fundamentar el rol del sistema del lóbulo temporal medial. Este nombre deben aprendérselo, ¿verdad? Y el hipocampo en la consolidación de la memoria episódica. Algo que ya ustedes tienen algún conocimiento sobre ello. Entonces partimos, igual que siempre en estas clases, bueno, nada más que hemos tenido lección, pero siempre lo vamos a hacer así, revisando un poco el marco conceptual de a qué le llamamos memoria en este contexto. Y entonces vamos a hablar ahora, o repasar, que es que ustedes lo vieron, ¿verdad?, en procesos psicológicos básicos y en un marco de conceptos que vamos a usar en muchos otros cursos, ¿verdad?, sobre los modelos de memoria y los conceptos básicos de memoria. Y recuerden ustedes que de la revolución cognitiva a mediados del siglo pasado, probablemente uno de los modelos más influyentes fue esto que se conoce como el modelo modal de memoria de Atkinson y Shiffrin, ¿verdad?, en la cual se trata de diseñar ya no únicamente la memoria, sino la cognición humana, de manera tal que decimos, hay una entrada sensorial que proviene de la transducción en los órganos de los sentidos, y ahí habría un almacén de memoria muy breve que se conoce como memoria sensorial. Ahora, si esta información recibe atención, como vimos en la clase pasada, o sea, es seleccionada, acá usted puede poner el modelo, todos los modelos de filtro que vimos y todos los modelos de recursos, ¿verdad? Ello pasa a lo que ellos decían un almacén de memoria de corto plazo, donde se mantiene mediante repetición. Y luego, a través de un proceso de codificación, pasa a la memoria de largo plazo, de donde se puede recuperar y traer de vuelta la memoria de corto plazo, ¿no? Si no se repite acá en esta fase, se pierde la memoria, ¿verdad?
Y acá, nuevamente, existe el olvido. Ahora, este modelo, que fue el primero, uno podría decir, bueno, ha cambiado, sí ha cambiado, pero cuando uno revisa cómo se describe al presente, tampoco es tan diferente, ¿verdad? O sea, se mantiene la entrada sensorial, la memoria sensorial, y este almacén de memoria de corto plazo recibe ahora el nombre de memoria de trabajo, debido precisamente a la aparición de un modelo en que dicen, bueno, esto más que un almacén es como un mesón en el cual yo trabajo y elaboro. O sea, lo que pasa acá no es únicamente mantenimiento de una información, sino elaboración y reestructuración de una información. Por tanto, tengo la memoria de trabajo, que por codificación pasa a memoria de largo plazo. Si se recupera información de la memoria de largo plazo, se trae a la memoria de trabajo, y es acá donde se organiza y se programa la respuesta, ¿no? Ahora, este cambio, ¿verdad?, de memoria de corto plazo a working memory, ¿verdad?, surgió, como ustedes saben, fue revolucionario. Tienen ustedes acá a George Miller, que describió muy tempranamente, en 1956, la capacidad de memoria de trabajo. Recuerden, 7 más menos 2, ¿verdad? ¿Y alguien se acuerda cuál es la tarea con la que se mide eso? La clásica. ¿No? Se llama span de dígitos, o span, ¿verdad? En que yo digo una serie de números, sí. que digo 3, 7, 9, 8, 3, 5, 4, 3, 2. ¿Puedes repetirlo? Dale, de la guata. ¿Quién lo repite de la guata? Recuerda las primeras. Tremendo, se fallan, imagínense, se equivocan un número que va a pensar el resto. Bueno, no importa, el problema es que, señores, cuando uno se expone una serie de dígitos, ¿verdad? Recuerda, si le pregunta rápidamente, ¿verdad?, va a recordar una parte importante de ello. ¿Cuánto va a recordar? 7 más menos 2. Esa es la capacidad general. Ello es una ley general que varía ligeramente de una modalidad sensorial a la otra, pero lo tiene ahí. Y este que yo acabo de hacer es el span de dígitos, pero también puede ser con una trayectoria en el espacio, y es más o menos lo que pasa cuando yo entro acá, ¿verdad?, por primera vez al campus, y voy teniendo orientaciones y llego hasta la sala. Pero después tengo que salir. ¿Y cómo llego al metro? Ah, bueno, esa exploración que yo hago es guiada por la memoria espacial, pero memoria de trabajo, ¿no? Ahora, ello fue formalizado, señores, por estos autores, ¿verdad? Baddeley, en el modelo de Baddeley, que ustedes vieron también en procesos psicológicos básicos y otros, nos decían, la estructura de la memoria de trabajo puede ser ordenada básicamente en 3 elementos, al cual le adicionó después, posteriormente, un cuarto. El primero, el lazo fonológico, que es esto donde se mantiene, ¿verdad?, por repetición la información auditiva que llegó. Y entonces, si yo me tengo que aprender un número de teléfono, cosa que ya no hacemos nunca, ¿verdad?, yo diría que sería, no sé, algo, no sé, 562 354 2818, ¿verdad? Ahí hice chunk también, ¿verdad? Agrupé 562 354 2818, que es un número de acá, no vayan a marcar, no sé cuál es, porque cambié los finales, pero así es, ¿no? O sea, yo guardo esa información y la repito en mi mente, ¿verdad? O si me dicen, no, tercer piso, oficina 56, eso también lo repito y lo guardo acá en el lazo fonológico. Pero tengo, por otra parte, lo que se conoce como cuadernillo visoespacial, o visoespacial sketchpad, ¿verdad?, en el cual guardo, pero acá guardo mapas espaciales, como esto que les decía, ¿verdad?, que me permite orientarme en un espacio particular. Estos 2 elementos, decía Baddeley, estaban coordinados por un componente independiente, que es el ejecutivo central de la memoria de trabajo, que forma parte de las funciones ejecutivas, central para las funciones ejecutivas. Igual que se habla de recursos de atención, se habla de recursos de memoria de trabajo, ¿verdad? Obviamente, si yo tengo 2 cosas guardadas en la memoria visoespacial, en el cuadernillo de memoria visoespacial, van a estar peor guardadas que si guardo una sola, ¿verdad?, temporalmente. Acá, señores, esto tiene entradas de la memoria de largo plazo, así que a través de este ejecutivo central yo puedo combinar esta información con información previa que tengo en la memoria de largo plazo. Baddeley modificó después este elemento para el caso específico de el significado en el lenguaje, adicionándole un elemento de memoria de corto plazo, de memoria semántica, ¿verdad? Porque ciertamente, ¿verdad?,
cuando yo veo algo, el símbolo, el significado básico ocurre acá. Y es con la activación de memoria de largo plazo, en este caso semántica, como un elemento adicional. Pero este es el modelo general de la memoria de corto plazo, tal cual se entiende hoy en ciencias cognitivas. Y entonces ustedes van a ver, ¿verdad? No sé, muchos elementos, por ejemplo, que se combina atención, que vimos en la clase anterior con este Visual Step Back, y se habla de atención visoespacial, ¿verdad? Y eso es una línea de investigación particular que existe, ¿no? Y por acá van a ver, ¿verdad?, otras investigaciones que hablan de conciencia fonológica. Vamos a mencionar algunas hoy. Ahora, además de esa memoria, ¿qué tenemos? Bueno, este árbol que ustedes se lo tienen que conocer bien, ¿verdad?, que es el que propuso Endel Toby, ¿verdad?, que dice, bueno, la memoria, además de esta memoria de corto plazo, que puede ser sensorial y memoria de trabajo, tenemos la memoria de largo plazo. Pero esa memoria de largo plazo no es igual toda. Hay una memoria que es explícita y declarativa. O declarativa, quiero decir. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo dar cuenta de ella, yo puedo hablar de ella. Y ahí yo tengo la memoria que corresponde a eventos de mi vida, de la vida de otros, pero que en algún momento yo supe y puedo narrar cómo es que lo aprendí. Y eso da origen a la memoria episódica, que habla de experiencias personales específicas en un lugar particular y en un momento o tiempo particular. Por otra parte, acá en la memoria declarativa tengo también la memoria sobre hechos o factos. Y él se conoce como la memoria semántica, ¿verdad? También. Y esto habla de conocimiento del mundo, del conocimiento de objetos, del significado del lenguaje, ¿verdad?, el conocimiento sobre conceptos, y permite lo que se conoce como el priming conceptual, que ya vamos a ver qué cosa es. Pero además de esta memoria explícita o declarativa, de la que yo me doy cuenta, todos nosotros sabemos que nosotros tenemos también una memoria no declarativa o implícita, ¿verdad? Todos lo sabemos, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo sabes caminar? Cuéntame. ¿Cómo aprendiste a caminar? No por el cuento que te hizo tu mamá, sino desde tu propia experiencia. No tienes memoria episódica, ¿verdad? Tampoco es una memoria factual. Sencillamente tú usas esa memoria, ¿verdad?, que adquiriste en algún momento. Y ya. Lo mismo para montar bicicleta, ¿no? Entonces, probablemente el ejemplo más conocido de memoria no declarativa o implícita es la memoria de procedimientos o la memoria procedural, que habla de habilidades motoras y cognitivas. Yo aprendí a hacer algo, uso esa memoria, ¿verdad? Pero no es que esté consciente de que la estoy utilizando, ¿verdad? A pesar de que está ahí. Aprendí a escribir, ahora escribo en automático, ¿no? Pero además de eso, nosotros tenemos acá, en la formación de memoria implícita no declarativa, dos formas clásicas de aprendizaje, ¿verdad? El aprendizaje no asociativo, que vieron ustedes en teoría del aprendizaje, en procesos psicológicos básicos, ¿verdad?, como los fenómenos de habituación o sensibilización, ¿verdad?, habituación de una respuesta, sensibilización, y que están presentes desde organismos muy, muy básicos hasta en nosotros. Y luego tenemos el condicionamiento clásico. Piensen ustedes que durante 50 años la psicología estuvo encerrada acá, ¿verdad?, en esta parte, como mecanismo de intervención, ¿verdad?, el condicionamiento clásico. Pero luego tenemos también el sistema de representación perceptual que habilita el priming perceptual. ¿Recuerda alguien qué cosa es el priming? Ya sea perceptual o conceptual. ¿Nadie? Adelante. Era como poner estímulos implícitos y eso iba a generar como una respuesta. ¿Escucharon? Poner estímulos que no necesariamente tenían que ser explícitos. Podría ser una presentación, ¿verdad?, de la cual yo no fuera consciente, y ello de alguna manera modifica mi respuesta al siguiente estímulo que sí percibo en forma explícita o consciente. Ese es el priming perceptual, ¿verdad? De manera tal que yo podría perfectamente, no sé, poner un ruido blanco en ese parlante y no en aquel, y ello va a orientar su atención sobre este sector de la sala de clases. Además, ello va a modificar todo lo que usted procese en términos de lo que está siendo presentado por ahí. Entonces ahí está
la percepción subliminal, que al menos en términos de novela tiene que haber escuchado de ella, ¿verdad? Lo que hace, se presenta, qué sé yo, una chica o un chico hermoso implícitamente en la botella de vino, ¿verdad? Y de alguna manera eso promueve la conducta de o sexualidad, sexo. Hay mucha información, señores, sobre que se utiliza el priming, no únicamente para capturar la atención de la persona, sino también para modular su respuesta, ¿verdad? Y esto va desde los fenómenos más simples, como este priming perceptual que les estoy presentando, hasta el priming conceptual que vemos acá, ¿verdad? Es basado en la memoria semántica, en la cual, si yo digo, por ejemplo, no sé, inyección, cama, suero, radiografía, enfermería, ¿qué dijeron? Médico, ¿verdad? ¿Y por qué no memoria la clase que estamos haciendo hoy? Priming semántico, ¿verdad? Adelante. El aprendizaje no asociativo es la forma más clásica y básica de aprendizaje, ¿verdad? Que básicamente apunta a que la presentación de un estímulo, sobre todo de manera repetida, modifica la respuesta a ese mismo estímulo o a estímulos adicionales que puedan ser presentados. Entonces, es la forma más elemental de aprendizaje que hay, que se ve hasta en microorganismos. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, ahora podría parecer, ¿verdad? Imagínate, por ejemplo, que yo hiciera toda la clase así. Los primeros 5 chasquidos te van a ser altamente irritantes, pero si yo lo hago todo el tiempo, vas a habituar ese sonido y vas a dejar de responder a él, ¿entiendes? O sea, vas a seguir atendiendo al discurso y se te va a olvidar. Eso es habituación. ¿Qué cosa es sensibilización? Ahora todo el mundo atiende acá. Esa respuesta que ustedes tienen ahora es sensibilizada. Es la misma palabra, si digo, ahora todo el mundo atiende acá, aunque lo haga de la misma manera, ¿verdad? No está sensibilizado. Un estímulo intenso sensibiliza la respuesta a otro estímulo. Ahora, este mapa lo tienen claro. Yo sé, señores, no se sientan mal. Yo sé que de un año a otro, a uno como que se le borran estas cosas, pero es importante que ustedes tengan este mapa con entera claridad. O sea, ¿qué tenemos nosotros? Primero, con respecto a la memoria, resumen de los modelos y conceptos. La memoria de corto plazo tiene la memoria sensorial. Ejemplo de ello, memoria icónica, ecoica o háptica, también se puede colocar acá. Yo puse estos dos nada más, pero también hay otra que es háptica, que tiene que ver con el sentido del tacto, ¿verdad? Porque icónica tiene que ver con el hecho de que en mi aparato sensorial visual, en este caso, se genera una huella de memoria, incluso de aquellas cosas a las que yo no presto atención, de las que no soy consciente. Se traduce esa información en mi receptor, en este caso en la retina, y se forma una huella de memoria. Esa huella de memoria se pierde rápidamente, a menos que, ¿verdad?, sea procesada por los estadios de la memoria que siguen. Háptica, con H. Ecoica es lo mismo, pero para la memoria auditiva. O sea, por eso se llama como eco. Hay en el cerebro una huella anémica, hay una representación de muy breve duración, segundos, ¿verdad?, de información que está presente, pero que no, precisamente no necesariamente seleccionada. Ahora, también hay memoria ecoica de aquello que va a ser seleccionado después, ¿no? Luego tenemos ahí la memoria de trabajo, en que yo tengo básicamente el lazo fonológico, el cuaderno visoespacial y el ejecutivo central que coordina estos dos elementos con la entrada de memoria de largo plazo, en particular con la memoria semántica, y acá se construye significado, se organiza la respuesta, etcétera, ¿verdad? Ello está vinculado de ida y de vuelta con la memoria de largo plazo, pero dentro de la memoria de largo plazo tengo la memoria declarativa, semántica y episódica, ¿verdad? Episódico, la novela de mi vida, ¿verdad? Semántica, lo que sé tácitamente, el conocimiento del mundo, de objetos y significados que tengo, y que no puedo asociar claramente a un episodio de mi vida. Y la memoria no declarativa, donde tenemos la memoria de procedimientos, montar bicicleta, patines, ¿verdad?, nadar. Tenemos el priming perceptual en este caso,
tenemos el condicionamiento clásico y el aprendizaje no asociativo, la habituación y la sensibilización. Ese es el mapa general de memoria, ¿verdad? Entonces, teniendo ese mapa general de memoria, dediquémonos entonces a repasar cómo es que ello ocurre en el cerebro. O dicho de otra manera, ¿qué sabemos o cómo entendemos que ocurre eso en el cerebro? Y partamos por el comienzo, por la memoria sensorial, ¿verdad? El primero de estos elementos, la memoria sensorial. La memoria sensorial, señores, ha sido estudiada sobre todo desde la idea de la teoría de filtro, ¿verdad? Es como que en nuestro cerebro hay mucha más información que aquella que nosotros procesamos y llegamos a tener conocimiento consciente de ella. Y buena parte de esa información comienza por la memoria sensorial, ¿verdad? Icónica, ecoica, áptica u otra. Ahora, ¿qué correlatos han evidenciado la memoria sensorial en la actividad del cerebro? Bueno, este es uno, ¿verdad? Que se llama mismatch negativity, ¿verdad? O se puede llamar también potencial de disparidad en castellano. ¿Qué cosa es el mismatch negativity? Es algo muy sencillo, señores. ¿Recuerdan ustedes lo que yo les hacía de los chasquidos? Imagínense una secuencia de estímulos como ese, pero en la cual, ¿verdad? Los chasquidos no necesariamente siempre son iguales. Y tú puedes decir, oye, pero yo no me doy cuenta de que no sean iguales. Tú no te das cuenta, pero en tu cerebro sí se está haciendo la discriminación. Entonces, entre una serie de sonidos similares, si usted fija, de 1004 Hz es el tono, ahí no hay diferencia, pero si hay un tono que es dispar, diferente, ¿verdad? Solo en 4 Hz, 1008, tú dices, no, ¿cómo voy a diferenciar yo el de 1004 de 1008? Eso no se diferencia, conscientemente no, pero en tu cerebro ya se está generando esta diferencia entre estas dos ondas y ese es el mismatch negativo. En la medida en que ellos se alejan, usted tiene un mismatch negativo de mayor, y esto, señores, es correlato de memoria ecoica. Ahora, no digan, pero eso es casi una curiosidad, ¿por qué es importante? Ah, porque, señores, el problema es que cuando no tenemos bien esto, estamos en graves problemas. Por ejemplo, se han visto alteraciones de este fenómeno de memoria ecoica en condiciones de salud neuropsiquiátrica como la esquizofrenia o el autismo, ¿verdad? En las demencias, etcétera, ¿verdad? Y uno diría, bueno, pero esto habla, señores, de condiciones en las que se desconecta el funcionar de mi cerebro con la información disponible en mi entorno. Como ya no yo desde la voluntad, sino que mi cerebro deja de monitorear el entorno como lo monitorean el resto de las personas. ¿Les parece o no? ¿Les parece esa afirmación? Ahora, más importante que esto todavía, está el hecho, señores, de que esto es un predictor de lo que se conoce como conciencia fonológica, que es un predictor de la adquisición del lenguaje y el desarrollo cognitivo. O sea, que usted toma una guaguita, entre las pruebas que le hace, ve si escucha. Y la siguiente cosa, los temas de guagua ustedes lo van a ver en la tercera unidad con Marcela Peña, que es la especialista en eso, reconocida nacional, internacionalmente, y ahí la van a disfrutar, ¿verdad? Muchísimo. Pero un bocadito, ¿verdad? Esto predice la aparición de la conciencia fonológica, que es predictor del desarrollo del lenguaje y por tanto del desarrollo cognitivo, ¿no? Si una guagua no tiene esto, ya sea por dificultades en la audición o por dificultades centrales del procesamiento, pues ahí estamos en problemas, ¿verdad? Bueno, eso también hay, señores, mismatch negativity visual para la memoria icónica en este caso, ¿verdad? Esto lo vimos en la audición, pero también ocurre en la visión. Hay algunos experimentos con memoria áptica, pero bueno, para ejemplo, a mí me parece que está bien esto, ¿no? Como correlato funcional. Ahora, ¿qué pasa con la memoria de trabajo? La memoria de trabajo, señores, es más grande que el currículum entero de nuestro. O sea, si uno fuera a tratar memoria de trabajo, tendría que hacer un curso sobre memoria de trabajo. Pero yo les diría que entre los correlatos neurales más importantes está esta evidencia que, o sea, que a finales de la década del 90 fue presentada por el grupo de esta señora que ustedes tienen citada acá, que se llamaba Patricia Goldman Brackett, y que es una neurocientista extraordinaria,
en que describió que en el cerebro, decía ella, había células de memoria. Normalmente cuando uno piensa en el cerebro, piensa en el sistema visual, ¿verdad? Está, bueno, la célula que responde a la luz, esa le transmite un potencial de acción a la otra y se procesa y se van uniendo. O sea, la idea de células dedicadas al procesamiento de la información entrante o la organización y ejecución de la respuesta saliente está clara. Y ella dice, hay células que se dedican exclusivamente a guardar o a representar en memoria. ¿Y por qué lo sabía? Porque mire, ella hacía experimentos con electrodos colocados profundos en el cerebro de los monos y básicamente veía qué pasaba en una tarea que se llama, ¿verdad?, actividad retardada o delayed activity. O sea, había una flechita que la apuntaba y le decía, aquí va a aparecer el estímulo, el mono tenía que acordarse, en algún momento el estímulo aparecía acá y él tenía que desplazar hacia allá. ¿Qué hacía básicamente esta tarea? Hacer que el monito tuviera que guardar, como Posner que vimos en la clase pasada, ¿recuerdan? La ubicación probable de aparición del estímulo. ¿Qué vio ella? Que tanto en las cortezas parietales como en las cortezas prefrontales había células cuya actividad a la hora de presentar estímulos, ya fuera antes o después, no aumentaba tanto. Pero esa actividad aumentaba cuando se tenía que guardar la representación espacial en la memoria, ¿verdad? Entonces ella decía, estas son células específicas de redes de memoria de trabajo. Después se han encontrado en otras muchas áreas, como el surco temporal superior y otras áreas, ¿no? Pero en cortezas parietales y frontales inicialmente. Ahora, otro correlato funcional importante de la memoria de trabajo, ¿verdad?, son los cambios. Ya no es esto únicamente, ¿verdad?, que es la cantidad de descarga, sino en la frecuencia de descarga o el intervalo, la organización con la cual se producen las descargas de una neurona, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, que la sincronía en estos dos elementos, la sincronía entre el número de descargas, pero además el intervalo de las descargas, ¿verdad?, es un correlato funcional neural importante de la memoria de trabajo. O sea, ¿qué pasa cuando yo tengo algo en memoria de trabajo? Yo veo un incremento de la sincronía neural entre cortezas, sobre todo parietales y frontales, ¿verdad? De manera tal que las neuronas de ahí toman el mismo ritmo de descarga, por así decirlo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ¿verdad?, acá esto está sincrónico y acá ya está asincrónico, ¿no? Estos son, ¿verdad? Esta, por ejemplo, es una secuencia que apunta al recuerdo y esto es una secuencia que apunta al olvido, ¿no?, por así decirlo, sí. Con descarga se refiere al potencial de Al acción. potencial de acción. Sí, descarga, señores, es potencial de acción, es una espiga, ¿verdad?, registrada eléctricamente, pero lo que estoy viendo ahí es el potencial de acción. En este caso. Luego hay otras actividades neurales donde no es así, ¿no? Lo que veo es como la suma de potenciales presinápticos y postsinápticos. Por ejemplo, el mismatch activity es suma de potenciales presinápticos y postsinápticos. Pero entonces tengo acá estos elementos que son correlatos neurales de la memoria de trabajo. En resumen, si usted no se puede acordar de nada, usted se tiene que acordar de lo que hemos visto hasta acá y dice, oye, sí, pero si hay manera en que yo puedo darme cuenta, si usted lo da a él como datos, ¿verdad?, y me le deja colocar el electrodo, hay forma en que yo puedo darme cuenta de si él de alguna manera está procesando esta información y la está guardando, al menos en memoria sensorial y memoria de trabajo. Además de preguntarle, porque también podría preguntarle, ¿verdad?, decirle, descríbeme el map, no te voy a preguntar, pero descríbeme el plano completo. Esa es una manera, que obviamente tiene el sesgo del estrés, ¿verdad?, de la deseabilidad social, del comportamiento, pero también yo tengo estos elementos que me permiten de alguna manera saber, o por lo menos discriminar aquello que es procesado en memoria de trabajo de lo que no es procesado. El ejemplo de los monos es, este grupo colocaba electrodos profundos, y es una tarea en que aparecía una flechita y decía, el estímulo va a aparecer de este lado, se desaparecía la flecha. En ese periodo, que es el periodo de retención, el monito tenía que guardar la ubicación espacial probable de aparición del estímulo. Normalmente se han descrito mucha actividad neural asociada al procesamiento de la flecha y al procesamiento del estímulo que aparece después. Pero lo que este grupo encontró es que en el periodo ese de guardar la información, en que no hay ningún estímulo en la pantalla, había un incremento en la descarga de neuronas en las cortezas parietal y frontal. Y esas son neuronas específicas de memoria de trabajo.
Y además de eso, el otro correlato es la sincronía neural. O sea, ahora, señores, ese conocimiento luego evolucionó a un nivel un poquito más elevado en términos de lo que se conocen como redes de memoria de trabajo. Igual que vimos redes para la atención en el modelo de Corner y Peterson. Bueno, acá hay dos redes de memoria de trabajo. Una que se conoce como la vía del dónde, ¿verdad? Y que va de cortezas parieto-occipitales hasta regiones frontales, ¿verdad? Pasando evidentemente por acá, por la vía parietal. Acá, dorsal, recuerden que es lo que se continúa con la espalda, o sea, es la parte de arriba de mi cabeza. ¿Sí? Tanto el delay activity como la sincronía neural ocurren en el periodo de retención. Sí. Y son evidencias de la memoria de trabajo. Y además, los dos predicen después predicen la memoria. O sea, tú puedes verlo conductualmente después. O sea, lo que tuvo delay activity y lo que tuvo más sincronía neural es mejor recordado y se responde mejor después. Entonces, tenemos acá la vía del dónde y la vía del qué. La vía del dónde, decía yo, que es una vía dorsal que va de cortezas parieto-occipitales, ¿verdad? Occipitales es esto, parietal acá, hasta la región frontal, por la cara dorsal del cerebro. Y tenemos una vía ventral que va hacia acá, ¿verdad? Hacia el temporal, y de aquí llega el frontal después, que es la vía del qué. O sea, ¿dónde y qué? Recuerden que esa segregación también la teníamos un poco en atención, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues si ustedes se fijan, si uno busca, por ejemplo, una prueba de memoria verbal, usted va a ver activación, sobre todo en cortezas frontales más ventrales, pero con el mismo estímulo. Si usted, el mismo estímulo, por ejemplo, si yo pongo letras en la pantalla y todas son T menos una que es L, y la pregunta es, ¿por qué letra es diferente? Ah, bueno, eso es acá, memoria verbal. Pero si la pregunta es ¿por dónde está la letra diferente? Eso es memoria espacial. El estímulo es el mismo, la activación es diferente, porque lo que hay que guardar en memoria es distinto. Entonces, resumiendo esas redes de memoria de trabajo, ustedes tienen acá que existen redes, ¿verdad? Parietales, desde la corteza parieto-occipitales hasta el frontal, por acá, por la cara dorsal del encéfalo, que están dedicadas a la ubicación o la memoria visoespacial, por así decirlo, ¿verdad? Que sería como correlato del cuadernillo visoespacial del que hablábamos. Mientras que por acá, en la cara ventral, desde cortezas parietales en su unión con el temporal hacia el lóbulo temporal y en última instancia el frontal, viene la vía del qué. El lóbulo temporal, recuerden ustedes que es asiento en su cara externa de la memoria semántica, ¿verdad? El significado. En acá que nosotros podemos discriminar objetos y cosas así y ponerle significado. Y acá está la corteza auditiva primaria. Entonces, en esta vía de acá abajo ustedes tienen, ¿verdad?, la vía del qué. El frontal tiene una segregación de dominio específico. La cognición espacial es procesada en la corteza prefrontal dorsolateral, mientras que la cognición de objetos es procesada acá abajo, en la corteza prefrontal, pero ventrolateral. O sea, como las vías del dónde, del dónde y del qué se continúan a frontal y tienen acá un procesamiento segregado. ¿Se entiende eso? Yo sé que son nombres y que evidentemente hay que leerlos después y qué sé yo, pero el dónde y el qué están segregados y se conocen las estructuras, ¿verdad?, que tendrían que activarse. Ahora, veamos nuevamente, para seguir el orden de lo que veíamos en la clase pasada, veamos un poquito de evidencia de lesiones. También las lesiones han aportado un conocimiento importante con respecto a qué áreas contribuyen a qué contenido de memoria. Y por ejemplo, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Esto es el área, el área de Broca 44, que incluye parte de Broca, del área de Broca, que conocen ustedes también por la fascia de Broca, y acá tienen el giro supramarginal donde está el área de Wernicke. ¿Recuerdan eso del modelo de lenguaje básico o más tradicional? Bueno, ¿qué pasa cuando se lesiona el giro supramarginal? Bueno, señores, cuando se lesiona el giro supramarginal, se pierde el lazo fonológico, el lazo o bucle fonológico. En forma tal que la persona, que por lo demás puede tener un funcionamiento cognitivo relativamente normal, tiene una respuesta en el span de dígitos extremadamente baja, inusual, de 2. Si yo te digo una serie de 7 números, puede que tú recuerdes 5. Si estás muy distraído, 4.
pero 2. Si yo digo 5, 9, 7, 4, 3, 3, 1. ¿Puede alguien decirme? 5, 9, 7, 4, 3, 2. 100% tienen acá este sector, ¿verdad? A ver, alguno de atrás, ¿se atreve? Dale. No, ya lo dije, se me olvidó. Ah, pero dilo. Es presión social. Está ahí. 5, 9, 7, 4, 3, 1. Te faltó el doble 3 nada más, mire tú. Ahí está. O sea, se dan cuenta. Entonces, imagínense que uno haga esa prueba y la persona pueda decir nada más 2 dígitos. 5, 4. O 3, 1. Muy raro, ¿verdad? Bueno, eso pasa en las lesiones del giro supramarginal. Ahora, señores, registrando ya no en la profundidad del cerebro, sino registrando sobre el cuero cabelludo, uno ve más o menos lo mismo, ¿verdad? Hay un potencial evocado que se llama Contralateral Delay Activity, que apunta a la medición de la capacidad de la memoria de trabajo. Y esto se ve en tareas en que yo tengo que guardar en la memoria, ¿verdad?, lo que la cantidad y ubicación de estímulos como estos cuadritos que hay de este lado o de este lado. Eso me lo dice una flechita acá. Así que yo guardo eso en memoria y después respondo acá si cambió algo o no cambió algo. ¿Qué se ve en el potencial evocado? Bueno, una actividad sumada que en la medida en que yo guardo más elementos es más grande. Esta diferencia que ven acá, ¿verdad? Acá no tengo nada guardado, acá tengo algo guardado. ¿Cómo se ve eso? Bueno, miren, por ejemplo, de un elemento, 2 elementos, 3 elementos, y de 3 elementos para arriba ya se mantiene básicamente constante hasta que comience a decaer, ¿no? Pero entonces tienen esta actividad, ¿verdad? Delay activity, y de este lado tienen también, ¿verdad?, el correlato de lo que veíamos de la sincronía neural que veíamos hace un momento, ¿verdad?, en el registro profundo, entendido acá como modulaciones en bandas de frecuencia teta y beta. Ahora, eso solo nota para que sepan, ¿verdad?, cuál sería el correlato funcional de la memoria de trabajo, ¿verdad? Bueno, tenemos en el registro profundo el incremento o de la actividad, la frecuencia de descarga de determinadas neuronas en cortezas parietales y frontales, ¿no? Tenemos además la sincronía neural entre neuronas de estas áreas. Tenemos, dicho desde ahí, 2 redes, la red del donde, que va por la corteza, por la cara dorsal del encéfalo, y la del que va por el temporal, ¿verdad?, por la corteza ventral del encéfalo. Y luego, a nivel de registro ya en la superficie, que son los que se pueden hacer en humanos, acá en la escuela de psicología, yo tengo ¿verdad?, en la actividad retardada contralateral en el potencial evocado, y tengo sincronía neural e incremento de la energía en banda de frecuencia teta y beta. O sea, yo puedo saber cuando una persona está reteniendo algo en memoria de trabajo comparado con cuando la misma persona no lo está haciendo. Ahora, ¿y la memoria de largo plazo? Bueno, la memoria de largo plazo tiene una historia que yo diría que es mucho más conocida por ustedes, pero es muchísimo más entretenida, porque por lo menos a mí me parece que es mucho más novelesca, ¿no?, que la memoria de corto plazo. Todo esto que ustedes tienen acá, todo este árbol acá, es en memoria de largo plazo, y por lo tanto en cada una de estas columnas usted va a tener una línea de investigación, a veces, señores, programas enteros de investigación, como yo les decía. El conductismo, por ejemplo, en psicología, se centraba en esto, en esta área de acá, y se dedicaron décadas de investigación y se generan resultados hasta el presente, ¿no? Pero probablemente el hallazgo más importante en relación con el correlato neural de la memoria viene del estudio de la memoria declarativa y de qué rol juega en la formación de memoria episódica y la memoria semántica, lo que se conoce como el sistema del lóbulo temporal medial. El sistema del lóbulo temporal medial. Y el hipocampo. El hipocampo, recuerden que es como un caballito de mar que está dentro del lóbulo temporal, ¿no? Entonces, Tiene un caballito de mar, ¿ustedes saben lo que es un caballito de mar? No. Es como eso. Está acá dentro del lóbulo temporal. Ahora, ¿por qué es importante eso, señores? Bueno, porque la relación entre la corteza temporal medial y el hipocampo es lo que garantiza la formación de memoria episódica. Cuando eso se daña o se pierde, yo no puedo formar memoria episódica. ¿Cómo ocurre ello? Bueno, normalmente cuando uno piensa en el lóbulo temporal, lo piensa, déjame buscarlo un momento, lo piensa así, ¿verdad? Dice, este es el lóbulo temporal, pero esto tiene una cara del otro lado, ¿verdad? Y esa es la cara del lóbulo temporal medial, que se llama, ¿verdad? Que es esta cara de acá. Si uno ve el lóbulo temporal por el medio,
por el medio de la cara que va para el otro hemisferio, acá hay un giro que se llama giro parihipocampal, porque está arriba del hipocampo. En el giro parihipocampal, escuchen porque esto es importante, es más importante de lo que ustedes se pueden imaginar. En el giro parihipocampal, que es el nombre que tiene eso, hay un surco que se llama surco rinal, ya chiquitito. Surco rinal. ¿Por qué se llama surco rinal? Porque hasta ahí llega la proyección del olfato. ¿Has escuchado la relación entre olfato y memoria? Sí. ¿Verdad? Y cómo un olor determinado te puede evocar memorias de, qué sé yo, de las sopaipillas pasadas que te hacía tu abuela en el sur cuando llovía y decía frío, qué rico. Pero surco rinal. Ahora, la corteza que bordea ese surco rinal se llama corteza peririnal. Y la que está dentro del surco rinal se llama corteza endorrinal o entorrinal. ¿Y por qué les digo todo ese camino largo? Señores, porque ese puntito mínimo en el cerebro es el responsable último de nuestra formación de memoria episódica. Y es por ello que cuando una persona envejece y empieza a perder la capacidad de formar nueva memoria, no estoy hablando de demencia todavía, estoy hablando de tu abuelita que te dice 3 veces, niña, te dije que ayer estuvo tu hermana acá. Sí, abuela, 3 veces. ¿No? ¿Por qué eso? Porque tiene un problema acá, ¿verdad? En la corteza entorrinal y su comunicación con el hipocampo. La corteza entorrinal es el punto de la corteza que se comunica con el hipocampo. Y luego el hipocampo de vuelta se comunica con ella y a partir de ahí, ¿verdad? Es que pasa la información a la corteza peririnal, la que bordea el surquito, y al resto de la corteza parihipocampal y de ahí a las áreas de asociación. Este aparato, señores, es lo que forma memoria episódica en el ser humano. Ese punto, la corteza entorrinal, es el primer punto donde comienza la muerte celular en las demencias de tipo Alzheimer. Cuando ustedes sean más grandes, estudien demencia, que la van a estudiar, ¿verdad? Demencia de Alzheimer versus frontotemporal, que sé yo, ustedes van a ver acá. Hay una trayectoria que se dice como Brax and Brax, que fueron los autores que la describieron, que describen en qué lugar del cerebro se van muriendo las células y qué sintomatología aparece. El primer punto donde se mueren es la corteza entorrinal. Pero además, muy probablemente, la manera de la cual nosotros sabemos de alguien que perdió todo eso es esta, ¿verdad? HM, el paciente HM. ¿Recuerdan? HM era un paciente epiléptico, ¿verdad? Que tenía problemas para la vida de relación porque llegó a tener hasta 30 crisis al día. Y básicamente este doctor, William Escoville, que en realidad pasa bastante peor en la historia porque le echan a un papel que era su jefe, ¿no? Pero William Escoville no hizo nada. Él hizo lo que en ese momento se consideraba que era como lo más novedoso y revolucionario que podía solucionar el problema de HM. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, removerle las mitades anteriores de los lóbulos temporales, que era de donde se le producía la crisis epiléptica. ¿Qué le llevó? La corteza entorrinal que hablábamos, ¿verdad? ¿Qué más le llevó? La parte de delante de los 2 hipocampos. O sea, ¿qué pasó con eso? HM se quedó sin capacidad de formar nueva memoria episódica. Nunca más pudo formar memoria episódica. Él le hicieron la lobotomía en septiembre del 53 y a partir de ahí tenía amnesia anterógrada profunda. Entonces, si usted le hacía test neuropsicológico, él podía tener, veía que tenía un CI normal, que incluso era mayor después de la operación que antes, porque claro, si tenía 30 crisis al día, imagínense, o sea, cómo él iba en la medición de coeficiente intelectual. No tenía problemas perceptuales y podría hablar sin dificultad. No tenía cambios, a diferencia de Gage, ¿verdad?, en la motivación o su personalidad, pero se despertaba todos los días en el día de la operación. Es decir, no formó nueva memoria. Él tenía una amnesia anterógrada severa. Este señor, ¿verdad?, es la resonancia del cerebro de HM antes de morir. Se vivió una vida bastante larga, ¿verdad? Y pudo hacerse esta resonancia después que vieron que el clip no era ferroso. En fin, hay una historia ahí tremenda, ¿verdad? Pero si hay algo que HM nos aporta es que a pesar de que él no podía formar memoria episódica, HM no perdió la capacidad de formar otro tipo de memoria y por lo tanto podía aprender.
Eso lo vio la psicóloga Brenda Milner, que ustedes la tienen acá, ¿verdad? Sí. Evaluando a HM, y ella le dijo, bueno, vamos a ver cómo hacen esta tarea, que era como seguir, ¿verdad?, la trayectoria. Bueno, miren a HM, ¿verdad?, cuánto se demoraba. En el día 1 se entrenó y le iba mejor. En el día 2 no partió acá arriba, ya partió acá. Y en el día 3, esta tarea era una tontería para él. O sea, aprendía procedimientos motores complejos. Pero además, señores, HM aprendía otras cosas de las cuales no tenía conciencia explícita. Por ejemplo, ustedes ven que él vivió muchas décadas. Él y su esposa se cambiaron de casa, de dirección, por tanto. Entonces, usted le preguntaba a HM la dirección de su casa, él decía la anterior al accidente. Pero cuando él salía del hospital, él no iba a la dirección anterior, él iba a la dirección de su casa actual, donde estaba su esposa. Interesante, ¿verdad? Bueno, espérense. Entonces, ¿se fijan? Acá tenemos a Brenda Milner describiendo la amnesia anterógrada, que es esta que acabamos de hablar, y la retrógrada en términos de pérdida de conocimiento. Este es probablemente otro caso. La gente que tuvo proceso psicológico conmigo lo vio, pero al resto de ustedes yo les voy a dar al menos un pequeño saborcito de lo que es la amnesia anterógrada. En este caso, que es el de Clifford, que era músico y director de orquesta, y que de alguna manera, ¿verdad?, en este caso, por una encefalopatía herpética, perdió la capacidad de formar nueva memoria. Él vive en el presente. Es el peor caso de amnesia que se conoce. Sin embargo, amnesia, miren cómo toca de memoria, ¿verdad? La única persona que reconoce es su esposa Débora. Curioso, porque Débora también envejeció. Mira Débora, y miren la afectividad, la alegría enorme que le da, honesta, ¿verdad? Ella dice, tiene menos de 30 segundos de memoria. A veces está diciendo una frase y antes de terminar la frase ya se le olvidó lo que estaba hablando. Voy a ver a tu hermana mañana. Su hija se casó recientemente. Ah. Curioso. ¿Saben a quién voy a ver mañana? Le acabo de decir. No sé. No tengo idea. ¿Sabes por qué voy? La fiesta. No sabes. Ah. Él mantiene una conversación, pero no le va quedando nada. Se va borrando todo, ¿verdad? The sentence he is in, he will probably have forgotten the sentence before. You ask him a question, and he'll give you an answer, but while he's giving you the answer, he's already forgotten the question. That's how short it is. Voy a ver tus niños, tus hijos mañana. Dice, sí, tus hijos. ¿Sabes por qué? No por lengua. No. Y bueno, es la misma historia, pero no tiene ninguna. Se lo puede repetir hasta el cansancio, no se va a formar una nueva memoria. Es como si un vacío viniera detrás de él. Dice, nunca he visto un ser humano. Mi cerebro está totalmente inactivo. No tengo ninguna historia previa. Él mismo está narrando eso. ¿Te das cuenta? Yo nunca he visto un doctor. Oh, mira quién llegó. La acabo de ver, él está en la casa, ¿te das cuenta? Y yo creo que con eso queda claro, ¿verdad? Ahora, si ven la película Memento van a ver más. Señora, el caso más grave que el de HM y de Wayne, ¿verdad? Tienen acá a Casey, que murió recién en el 2014, que trajo un accidente en moto. No únicamente perdió la capacidad de formar memoria para adelante, sino que también tenía amnesia retrógrada y perdió su memoria episódica de toda la vida. Así que él sabía cosas, él podía jugar ajedrez, ¿verdad? Interesante, en todos estos casos, además de perder la proyección hacia el pasado, pierden también la capacidad de pensar en el futuro, de planificar y pensar en el futuro, ¿no? Ahora, algunos elementos importantes. La memoria episódica, ¿verdad?
y semántica declarativa, explícita, está disociada de la memoria implícita. Y esta evidencia que nosotros vemos ahí, tú dices, bueno, se perdió la memoria episódica, pero le queda la memoria semántica y le queda todo implícito. Sí, pero miren acá, puede ocurrir al revés, ¿verdad? En este caso que tienen ustedes, una lesión en la corteza occipital y parietal posterior del hemisferio derecho acá, pero en la parte más dorsal, no es atención, lo que veíamos, ¿verdad?, de negligencia esa vez. ¿Y qué se pierde? La capacidad de tener el priming semántico. Esto que decimos, ¿recuerdan? De inyección, cama, examen de sangre, enfermera, y ustedes dicen, médico, ¿verdad? ¿Y por qué no memoria que estamos hablando todo el tiempo de él? Bueno, porque se primó. Eso se pierde, pero mantiene, digamos, se mantiene tanto en individuos control como en individuos amnésicos, como esto que acabamos de ver, ¿no? Entonces, no únicamente se puede lesionar selectivamente la memoria declarativa, sino que puede haber alteraciones de la memoria no declarativa que no se acompañan de alteraciones en la memoria declarativa. ¿Se entiende? Esto es como el caso contrario a lo que acabamos de ver. En que, evidentemente, no tienen memoria no declarativa o implícita, pero sí tienen memoria declarativa o explícita. Ahora, hay que hacer una distinción, además, señores, en qué es lo que hace el sistema del lóbulo temporal medial, ¿verdad? El sistema del lóbulo temporal medial, este que vimos, la corteza paripocampal con la corteza entorrinal y perirrinal, y el hipocampo, ellos sustentan dos formas diferentes de memoria. La primera es la que nosotros estamos pensando ahora, y que se describe como recuerdo, por el término en inglés recollection, ¿no? Y ahí evidentemente es cuando depende del hipocampo y hay codificación y recuperación de memorias episódicas, ¿verdad? Entonces en este caso, si yo veo la actividad del hipocampo a la derecha o a la izquierda, voy a ver que la actividad del hipocampo está mucho mayor, más activa cuando hay un recuerdo o una recolección, ¿verdad?, positiva. Por el contrario, también esas mismas cortezas, pero en particular la corteza perirrinal, sustenta la memoria que se conoce como recognition memory, o memoria de reconocimiento, que también uno la usa, ¿verdad? Tú haces así y te preguntan algo, ¿verdad? Y te dan tres opciones en las preguntas alternativas, y muchas veces ahí lo que tú usas no es una memoria episódica, sino una memoria de reconocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando lo que estás, o sea, el recuerdo lo estoy obteniendo por reconocimiento y no por recolección, ¿verdad? En realidad lo que tengo es un incremento de la actividad de la corteza perirrinal. O sea, como que no participa el hipocampo y la corteza entorrinal en este reconocimiento, sino únicamente en el recuerdo. ¿Se entiende eso? ¿Lo entendieron todos? Si tengo que discriminar si una persona está recordando, o de alguna manera está reconociendo, y me responde bien porque reconoce entre las opciones que yo le doy, en una hipocampo y en la otra corteza perirrinal. Pero eso no es lo único. Adam. En el reconocimiento no actuaba el hipocampo, ¿cuál es la más? Y la corteza entorrinal, la que está dentro del surquito. Ahora, si esto es importante, esto es aún más importante, señores. ¿Qué permite cerebralmente distinguir entre una memoria real y una falsa memoria? Que ustedes la vieron seguramente en procesos psicológicos básicos, lo han visto en todo, ¿verdad? Todos tenemos falsa memoria. La memoria se reconstruye, por tanto, la idea de una memoria, ¿verdad?, idéntica al original es una utopía, pero además es fácil crear falsas memorias, ¿no? Es normal que cuando tú te juntes con tus compañeros de enseñanza básica o media, recuerden las historias y tengan diferencias. Y tú digas, no, si lo dijo María, y digas, no, si ese fue Juan. Y tienen esa divergencia. ¿Cómo van a recordar eso tan distinto? Bueno, es normal. Ahora, la verdad es que, ¿cómo se diferencia normalmente una memoria verdadera de una falsa? Las memorias verdaderas tienen mayor actividad en el sistema del lóbulo temporal medial. ¿Qué quiere decir eso? En todas esas cortezas que vimos. En el hipocampo, y en la corteza entorrinal y en la corteza perirrinal. O sea, que todo lo anterior que vimos, que estaba diferenciado por recolección o reconocimiento, acá se junta para la memoria verdadera. Las memorias falsas, por el contrario, tienen mayor actividad en regiones frontal y parietal,
en la red de evocación o recuperación de memoria de largo plazo, ¿verdad? Tienen, ¿verdad?, mayor actividad en áreas de control top-down, pero no participa en el sistema de logro temporal medial, ¿verdad? Entonces, en la narración de nuestra memoria, nosotros podemos tener diferentes fuentes. Si la fuente en realidad se corresponde a una experiencia vivida, se va a activar el sistema de logro temporal medial. Si no, no va a ocurrir así. Y cerrando un poquito estas ideas, señores, solo para mencionarlo, ¿cómo ocurre esto a nivel celular? Bueno, probablemente ustedes lo vieron, porque al menos estaba en la lectura del Gray, con el que ustedes dieron un proceso psicológico básico, así que lo leyeron, ¿verdad? Que es la potenciación de largo plazo. Eso lo leyeron, ¿verdad? Es básicamente en el hipocampo, si yo estimulo una célula, básicamente en la medida en que esa célula es estimulada, va a haber una mayor respuesta al evento que sigue. Y esa mayor respuesta queda guardada en el tiempo. Este fenómeno de potenciación de largo plazo es cómo ocurre el fenómeno de la memoria en las neuronas del hipocampo. En el hipocampo, recuerden que es el único lugar de todo nuestro cerebro donde se siguen generando nuevas neuronas más tiempo en la vida. O sea, como que después de los 2 años la neurogénesis en nosotros se acaba, excepto en el hipocampo. Sí. Al menos en animales se ve que se puede generar neuronas nuevas. En los humanos, la evidencia de neuronas nuevas es bastante escasa, pero no la evidencia de nuevas asociaciones. Entonces acá, con la potenciación de largo plazo, se genera circuitería que temporalmente me permite armar un elemento. ¿Cómo pasa eso al resto del cerebro? Bueno, señores, pasa durante el sueño. Existe algo que se llama la ventana de sueño o ventana de memoria, ¿verdad? Que es tan eficiente como el flachazo de los hombres de negro. Si yo no quiero que tú recuerdes algo, yo no te dejo dormir en los próximos 3 días y después te vas. Cuando tú te vas y duermes, te vas a acordar de que yo no te dejé dormir, que soy pesado, pero no te vas a acordar de los eventos de los aprendizajes. Ténganlo presente para aquellos que calientan la materia. Aquellos que dicen, no, yo no he podido estudiar nada de este ramo, pero yo me quedo la noche sin dormir y voy mañana ya. Bueno, estás basando en memoria de corto plazo, en memoria de trabajo, solamente. Porque memoria de largo plazo no se va a formar. ¿Cómo ocurre eso? Se sabe también. Ustedes no lo tienen que saber en el detalle, pero es importante que yo les diga. Durante la vigilia, la información que viene del entorno se traduce y yo sé que llega hasta el hipocampo y esta circuitería de la corteza entorrinal con la perirenal, la parihipocampal y el hipocampo forman y se forma la memoria, ¿verdad? Ah, bueno, cuando la persona se duerme durante una fase del sueño que se llama sueño de ondas lentas, esos patrones de actividad se repiten a la corteza durante la noche. Y en el sueño REM, lo que ya quedó en la corteza se repite al hipocampo y se borra del hipocampo. Es como bien computacional la cosa, ¿no? Y se sabe, señores, porque en experimentos tanto en animales como en humanos se ve eso que se dice, pero se ve también la posibilidad de asociar estímulos. Por ejemplo, yo puedo gatillar la consolidación de determinada memoria si la asocio con un estímulo como olfativo, ¿verdad? De los que hablábamos, un olor, un perfume, en la noche, durante el sueño de ondas lentas, yo libero ese perfume y se va a consolidar mejor la memoria del episodio. Piensen ustedes que acá nuevamente estamos hablando de estrategias que uno puede pensar para mejorar en sujetos que tienen dificultades de formar memoria, pero también, igual que decíamos, una guerra por la atención, una guerra por tu memoria, ¿verdad? De manera tal que cada vez que se compone un jingle, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno o malo, ¿se sabe el número de la cuenta bancaria de la Teletón? Hoy sí lo dice y viene a mí. Básicamente se está generando esa asociación. Recuperación. Yo creo, señores, que con eso nosotros resumimos bastante bien los correlatos neurales de la memoria. Ya estamos bastante en el tiempo. Obvio que lo van a tener que revisar. Tienen la presentación, tienen una lectura complementaria, ¿verdad? De este tema, donde pueden profundizar en cualquiera de estos sistemas que vimos acá. Si tiene duda de qué cosa del Frani, vaya y búsquelo ahí, el capítulo lo tiene ahí. Y tienen también el paper que teóricamente tendríamos que haber discutido mañana, pero como tendríamos que hacerlo con Sergio, lo movimos, ya recibieron el mail, lo subieron los ayudantes, todavía no. Ya lo enviaron, ¿no?
que mañana no tenemos actividad presencial, ustedes van a tener una actividad, igual un taller, pero van a hacerlo en forma sincrónica, van a tener disponible en la web del curso una cápsula de video con la presentación de los ayudantes del paper, ¿verdad? Van a tener hasta el viernes a las 11:59 de la noche, porque recuerden que en la semana de receso no podemos evaluar, así que hasta el viernes a las 11:59 de la noche usted tiene la posibilidad de entrar si quiere, porque es opcional, porque en realidad ustedes recuerden que necesitan 3 notas de control. Pero si quieren, yo lo haría, porque ya van a perder. Si sale muy mal, ¿verdad? Pues bueno, votan esa. Pero si quieren, pueden entrar y responder el control. Una vez que entren, tienen 10 minutos para hacer el control, como lo tendrían acá en la sala de clase.